Bien, vamos a algo que ha causado indignación. Se transformó en viral por ser el primer parto del 2019. Sin embargo, muchos han criticado un video que fue grabado en el Hospital Roosevelt de Guatemala porque existiría violencia obstétrica por parte del equipo médico que participó de este procedimiento. No sé si se acuerdan, una sala de maternidad llena de gente con cotillón haciendo la cuenta regresiva para el año nuevo y desatendiendo en realidad a la mamá y a esa guaguita, o no tan atentos a juicio de aquellos que han visto el video. Queremos profundizar en el concepto de la violencia obstétrica. Nos acompaña para eso Jorge Rodríguez, académico de la carrera de obstetricia de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo de Guatemala probablemente es un extremo. Desconozco si los padres estaban de acuerdo con que se realizara todo este como festejo dentro de la sala de parto. Es una información que habría que tener. Pero si no hubiese habido esa autorización o si no hubiese sido lo que la mamá esperaba, me imagino que sí podría caer en el rótulo de violencia obstétrica, ¿o no? Sí, efectivamente ha trascendido por lo que yo he leído de que la madre habría firmado algún tipo de consentimiento para esta situación que podemos ver en este video aberrante del nacimiento de este bebé. Sin embargo, a pesar de que exista este tipo de consentimiento de parte de la mamá o de la familia para el momento del parto, estamos sin duda ante la presencia de un caso tremendo de violencia obstétrica que se puede ver en el video solamente durante el nacimiento del bebé, pero uno podría imaginar que para que un parto se pudiese calcular hasta el segundo en el que nace este bebé, tendría que haber sido muy intervenido también durante su trabajo parto. Ya, o sea, también se manejan los tiempos y no se le da el flujo natural a ese parto, en el fondo. Exactamente, es imposible que un parto ocurra en el segundo exacto en el que yo quiero que pase, a menos de que la intervención sea absoluta, totalmente innecesaria y contraria a todo lo que dice la evidencia científica y cómo nos respalda la Organización Mundial de la Salud de cómo tenemos que atender a nosotros a las gestantes. Y todo eso forma también parte del conjunto de maniobras que son clasificadas como violencia obstétrica. ¿Uno podría decir que aquí se puso en riesgo a la mamá y a la guaguita? Absolutamente. Lamentablemente, en la sociedad actual estamos un poco más centrados en el resultado de corto plazo, es decir, lo que se ve en el video, que el bebé nace, aparentemente está en buenas condiciones y ahí termina mi atención. Todo lo que nos dicta la OMS va en búsqueda de lo que ellos denominan como una experiencia de parto positiva, y eso va a largo plazo, es decir, no solo me tiene que importar el trabajo de parto y el momento del nacimiento y ahí termina mi trabajo, sino que yo tengo que lograr que la experiencia vivida por esa mujer y por su entorno familiar haya sido positiva y que no impacte para que en futuras experiencias ella tenga un bagaje negativo sobre el parto. Me interesa que profundicemos no solo en este video, sino que en el concepto de violencia obstétrica y también en lo contrario, ¿no? Que es la necesidad, el derecho de la mujer y de la guagüita también a tener un parto respetado y un embarazo respetado. Cuando llegamos a hablar de violencia obstétrica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque alguien podría decir es una negligencia médica. Es un grupo bien inescrupuloso de profesionales que estaban más pendientes de tener un titular en los diarios que de atender a esa guagua y a esa madre, con lo traumático que sabemos o suponemos debe ser el parto para las guaguitas, que necesitarían otro tipo de ambiente para llegar al mundo, obviamente. Pero ¿por qué acuñamos, incluso teniendo un observatorio de violencia obstétrica en Chile, un concepto específico para los casos de embarazo, para la gestación, para este periodo de la vida de una mujer y la guagua que está en el vientre? Sí, efectivamente existe el Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile, una instancia muy valiosa para, como objetivo principal, el visibilizar, el dejar de normalizar estos tratos de que muchas personas pueden pensar de que es normal que durante mi trabajo de parto en un hospital público me traten mal, que no dejen que me acompañe la persona que yo quiero que me acompañe, que me limiten el movimiento, que no me dejen ingerir ni siquiera agua, por ejemplo, durante el trabajo parto. La idea es englobar todo este tipo de conceptos bajo este título de violencia obstétrica
darlo a conocer a la gente y empoderar a las mujeres de lo que ellas pueden exigir al momento del parto. Claro, lo que pasa es que me llama la atención y me parece muy interesante el que se vaya más allá del simplemente decir que no debe haber malos tratos entre profesionales, equipos médicos y pacientes, que los pacientes tienen que hacer valer sus derechos, porque esto se enmarca dentro de una realidad un poco más amplia, que es que en general, para cualquier tipo de procedimiento hay una asimetría muchas veces entre el médico y el paciente, y muchas veces los pacientes nos entregamos como en un acto de fe a la sapiencia del doctor y no somos tan capaces de hacer valer nuestro derecho. Pero me llama profundamente la atención que eso se profundice a la violencia obstétrica, a lo que pasa con mujeres que están embarazadas, que están en periodo de gestación. ¿Es un periodo de la vida donde esa asimetría se puede acrecentar más? ¿Eso se ha constatado? Exacto. Existe por parte del Observatorio de Violencia Obstétrica una encuesta que se le realizó a miles de mujeres en un periodo muy largo de tiempo, desde el año 70 hasta en la actualidad, en el que se recogieron distintas opiniones que a lo mejor pueden ser no consideradas violentas por parte de la población general, pero que es importante darlas a conocer de que esta violencia, este concepto de violencia no solamente se refiere al maltrato que puede ser físico, verbal, psicológico, humillaciones, vejaciones, que ya sería el punto más alto de la violencia, sino que parte desde aplicar procedimientos que no están indicados o que no están bien aplicados, son también parte de la violencia obstétrica. Es decir, la mujer tiene que saber que lo que le va a pasar durante su gestación, es decir, parte en el control del embarazo y en el parto mismo, durante el trabajo parto y en el parto, que es lo que vimos en el video. Esa misma encuesta, me imagino, debe ser la que señala que 1 de cada 4 mujeres ha reconocido en el sector público esto, sí, que recibió violencia física dentro de los hospitales por parte del equipo médico. Y el 56,4% señala que fue criticada, por ejemplo, por expresar dolor. Dolor. Quienes han pasado por un parto saben que es algo muy doloroso. La mujer está en una situación bien vulnerable desde el punto de vista psicológico, físico, con las contracciones, hormonal. ¿Por qué esa falta de empatía? ¿Por qué se puede dar que un equipo médico, que me imagino tiene una formación también donde se deben tocar estos tópicos, no logra empatizar con esa mujer? Me imagino que esto además debe afectar principalmente a primerizas, que es cuando uno está más como aterrorizada con el parto, con la gestación o con todo el embarazo. El miedo a lo desconocido. Efectivamente, todo esto tiene un origen del por qué los profesionales de la salud hemos llegado a tratar de esta manera a nuestras gestantes que están en este periodo tan vulnerable como lo es el trabajo de parto y el nacimiento tan importante, que produce un impacto no solo en ella, en el momento a futuro, sino que en el entorno familiar completo, y que tuvo que ver con que en su momento habían cifras muy altas de mortalidad materna, neonatal, infantil, y hubo que atacarlo, hubo que sacar los partos desde la casa, del entorno familiar, y llevarlo a un centro hospitalario, dirigirlo, y lo logramos. Logramos reducir, estamos a niveles muy desarrollados de mortalidad materna, infantil y neonatal, pero nos pasamos para el otro lado. Es decir, llegamos a medicalizar y a instrumentalizar tanto el parto que se nos olvidaron ciertas cosas que parecen incluso parte del sentido común, como el que yo le deba explicar a una mujer lo que le voy a hacer, y más aún, no solo explicar, sino que pedir su consentimiento. Es decir, algo tan sencillo como, por ejemplo, te voy a examinar, cambia del cielo a la tierra si yo lo planteo como ¿te puedo examinar? Por supuesto, la mujer tiene que estar enterada, informada de por qué lo quiero hacer y pedir su autorización. Eso es parte fundamental. Si no se cumple eso, también estamos incurriendo en violencia obstétrica. O sea, aquí no solo estamos hablando de falta de empatía, a mi juicio, sino que también del tema del respeto que debe haber entre paciente y médico o equipo médico. Me pregunto, cuando uno ve esta encuesta también, ¿por qué esto se agudiza en el sistema público? ¿Es que frente a una paciente más vulnerable esa asimetría se profundiza y el equipo médico se siente menos responsable de ser empático, de ser respetuoso con esa persona? Porque eso también es brutal, que se constate mucha más violencia obstétrica
en el sistema público que en el privado. No quiere decir que en el privado no exista, pero existe menos según las encuestas. Sí, existe también en el sistema privado, existe menos, tal como lo mencionas tú en la encuesta, pero el motivo principal que yo lo veo, habiendo trabajado mucho tiempo en el sector público de la salud, es que las condiciones para que nosotros como profesionales encargados de acompañar a las mujeres durante el trabajo parto, me refiero, yo soy matrona, los matrones, a las matronas que dejan la vida en los turnos, no siempre son las adecuadas. ¿A qué me refiero principalmente? No tanto en infraestructura, no es tan necesario una infraestructura de primer nivel y muy cara para yo poder dar una atención humanizada, pero sí el que, por ejemplo, una matrona tenga que estar a cargo de 3 o 4 gestantes en trabajo de parto. ¿Eso es porque el nivel de estrés de esa matrona es mayor? Lamentablemente, el nivel de tiempo que ella le puede dedicar a cada una de las mujeres es menor. Eso impacta en la calidad de atención que le entrega, en el nivel de humanización que ella va a entregar en esa atención. Nos vemos expuestos nosotros como matrones en el sistema público, no en todos lados por supuesto, pero la gran mayoría estamos con una sobrecarga que nos impide el poder entregar una atención de calidad como lo quisiéramos. Ahora, eso es bien entendible porque también uno tiene que hacer un ejercicio de empatía en este sentido, de decir, bueno, a lo mejor hay condiciones que no facilitan el que se atienda de mejor forma, pero eso a lo mejor en que uno se quede corto de tiempo, de decir exactamente todo lo que le voy a hacer a la paciente, en que uno pueda ser demasiado didáctico porque no tiene todo el tiempo, pero que a las mujeres se les reproche por sentir dolor. Sí, en un proceso que todos sabemos es doloroso. Los dolores de las contracciones en la escala de dolores del mundo está en el segundo lugar. Sí. Para los que no saben, el neurisma del trigémino, creo que se llama, es el primero. Después las contracciones para las mujeres es el dolor más grande y los cálculos en el caso de los hombres. Si eso se sabe, ¿por qué un equipo médico podría decirte o reprocharte el que tú sientas dolor? Exactamente. Cuando es obvio que sientes dolor. Yo he sido testigo de esa situación muchas veces en la atención. Lamentablemente el personal que lleva muchos años trabajando en estas condiciones que no son las óptimas tiende a insensibilizarse como persona al normalizar a que el trabajo de parto duele y al llegar a decirle a una mujer deja de quejarte porque si te quejas no va a hacer que te duela menos. Eso es parte de lo que ha recogido esta encuesta y de lo que se le dice a las mujeres en el sistema público. Lamentablemente no hay ninguna justificación, ni siquiera la sobrecarga de trabajo por parte de los profesionales, que pueda llegar a decir esto está justificado por este motivo. Ojalá nadie lo hiciera, pero mi explicación sería esa. En algunos lugares de trabajo las condiciones son tan paupérrimas con respecto a el nivel de atención que yo tengo que entregar, en los tiempos que tengo que dedicar a cada gestante, que lamentablemente con los años trabajando ahí llega la persona a insensibilizarse y a hacer lo que tú comentas. Para cerrar, ¿cuál es la recomendación o la manera de ponerle atajo a esta violencia obstétrica? El tener una paciente más empoderada, una paciente que haga más preguntas, que no naturalice esto, ¿va a ayudar a erradicar la violencia obstétrica? Sí, es fundamental que la mujer se sienta muy empoderada. Para esto existe información suficiente en la web, que lleguen con un instrumento muy valioso que se llama Plan de Parto a la Maternidad, en donde ellas se expresan en un listado todo lo que ellas quieren recibir por parte del equipo de salud. Ninguno de los puntos es imposible de cumplir en ningún hospital. Entonces es fundamental el empoderamiento, pero más aún el que la formación de los profesionales que trabajamos parta desde el pregrado, es decir, desde que estamos en la universidad, de cursos muy pequeñitos. En todas nuestras asignaturas, nosotros como docentes, entregar un pequeño granito de arena en cada una de nuestras clases para que la persona que egrese tenga en su ADN la humanización en la atención. Bien, pues ojalá que se vaya avanzando en ese sentido y se vaya reduciendo esta violencia obstétrica, que es un temazo que ha estado poco abordado y del que hemos podido conversar gracias a ese video que era brutal. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien.